Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos al programa. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan en todo el Ecuador a través de las múltiples frecuencias de esta emisora. En Zamora Chinchipe, por ejemplo, 88.5 FM en el oriente ecuatoriano. Y en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, en plena Sierra Centro del Ecuador, 103.7 FM es nuestra frecuencia para la Tacunga, Ambato, Riobamba. Un abrazo a todos ustedes. A los padres les inquieta mucho saber cómo logran un equilibrio entre el aprendizaje y los momentos que los niños dedican al juego. Y se pueden combinar estas dos actividades, jugar y aprender al mismo tiempo. ¿Qué tipo de juegos pueden ayudarles a los niños a aprender? De este tema vamos a hablar en esta tarde y lo haremos con el doctor Enrique Chávez. Él es médico cirujano especializado en medicina del deporte. Esa especialidad lo obtuvo en Brasil y es coordinador de la maestría en entrenamiento deportivo de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Es docente de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y es médico deportólogo, especialista en esta área. No se pierdan este programa, amigas y amigos, que hay hartas sugerencias, recomendaciones que ofrecerles para que puedan equilibrar los juegos de sus hijos, de sus niños, niñas, con el aprendizaje. El juego es uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para probar y aprender nuevas habilidades, conceptos y experiencias. El juego puede ayudar a los niños a desarrollar el conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa con los desafíos que encuentran en la escuela. Por ejemplo, el aprendizaje de la alfabetización, las matemáticas y las ciencias, así como aprender a interactuar positivamente con otros. El juego también contribuye al modo en que los niños se ven a sí mismos como aprendices. Mientras juegan, resuelven problemas confusos y perturbadores de índole social, emocional e intelectual, encuentran nuevas soluciones de ideas y experimentan el sentido de poder que surge de tener el control y de imaginar cosas por sí solos, algo que los niños suelen no lograr en la vida real. Esto los ayuda a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje, descubrir cómo funcionan algunos problemas interesantes y a resolverlos de manera creativa. El juego es un proceso dinámico y diverso, continuo. Se afirma que el juego y el movimiento son elementos constitutivos de la infancia. Les ayuda a su desarrollo físico y emocional, además de que durante la actividad desarrollan cualidades psíquicas importantes como la seguridad, la toma de decisiones, la disposición al riesgo y la autoconfianza. En nuestro tiempo actual, estos movimientos se han visto obstaculizados por varios factores. Uno de ellos, físico. No hay espacio para que nuestros niños puedan moverse a sus anchas. Las casas de la mayoría de los ciudadanos son pequeñas. Hay tráfico que pone en peligro la vida de los niños y la inseguridad ha provocado temor hasta para ir a un parque. Debido a esto, practicar un deporte se ha convertido en una buena solución para motivar a los niños a algo tan sencillo como es que se muevan y logren objetivos. Vamos a ampliar estos conceptos en breves instantes, amigas y amigos, luego de la pausa comercial, con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Enrique Chávez, médico especializado en medicina del deporte. Volvemos enseguida. Amigas y amigos, estoy ya en este momento dándole la más cordial bienvenida al doctor Enrique Chávez. Él es médico especializado en medicina del deporte en Brasil. Es coordinador de la maestría en entrenamiento deportivo de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, docente de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y es médico deportólogo. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gisela, por la oportunidad de poder compartir con la comunidad y contigo varias de las tendencias actuales que nosotros estamos desarrollando y que venimos trabajando desde hace 14 años aproximadamente en la Escuela Politécnica del Ejército. Les cuento, amigas y amigos, cómo llegamos a tener este contacto con el doctor Enrique Chávez. La semana anterior hablábamos en uno de los programas de consultorio familiar. Una oyente nos decía a través de Facebook, ¿cómo hago? O en el 90-98 me parece, me decía, ¿cómo hago para que mi hijo, que le encanta estar en el juego, también le destine tiempo para el aprendizaje? Eso le preocupaba a ella. Y entonces, después del programa, Enrique se comunica conmigo y me dice,
a mí me gustaría hablar de esto. Y le digo, pero por supuesto, encantado, bienvenido. Entonces, yo quisiera empezar partiendo de esta pregunta inicial que nos hace esta amiga oyente, ¿no es cierto? ¿Por qué a una mamá o un papá le puede preocupar que su hijo juegue demasiado o que tenga tanto interés en estar permanentemente en el juego, mientras las actividades que ya son de responsabilidad le cuesta más trabajo? Sí, ahora nosotros debemos pensar de que el proceso de construcción de, si lo podemos llamar así, de un ser humano, obedece a varios factores, a varias aristas. Dentro de esos varios factores y varias aristas, nosotros tenemos que pensar que el área cognitiva, es decir, el área del pensamiento, el área de la inteligencia, debe irse sumando y fortaleciendo en función de varias actividades que podemos ir haciendo. En función del área afectiva, es decir, la espiritual, los valores, etcétera, que también tienen otro tipo de arista que nosotros debemos ir relacionando, y la área del movimiento, la área física, la área praxeológica, en donde el ser humano se expresa con el movimiento. Entonces, varios de estos factores nosotros parece ser que deberíamos comenzar a pensar de cómo a nuestro hijo le hacemos inteligente, que ame y que haga. Del juego definitivamente es uno de los factores fundamentales e importantes que nosotros deberíamos analizar. Desafortunadamente, creemos y hemos venido desarrollando por varias décadas el juego como único instrumento y nosotros debemos pensar de que hay varios instrumentos. O sea, la idea es que los padres de familia deberíamos comenzar a pensar de que la recreación, que es lo que nosotros perseguimos, es y tiene 12 opciones de cómo ir haciéndole al niño satisfaciendo su actividad recreativa. 12 opciones. Ok, empezamos por la primera. Ya, solamente quisiera anotar, ¿qué es lo que persigue las 12 opciones? ¿Qué es lo que persigue la recreación? La recreación persigue en primera instancia diversión, que no es juego. Pero es una necesidad humana. La diversión es una necesidad humana. Necesidad dinámica y que puede ser conseguida con el juego y no necesariamente solo con juego. La segunda es el desarrollo humano. La tercera es el descanso. Entonces, nosotros debemos pensar de que dentro de ello, pues, tenemos varias opciones. La primera opción que podríamos ir nosotros manejando sería la opción de las actividades deportivas, por ejemplo. ¿Qué es lo que más se utiliza, no es cierto? Todo el mundo dice que el niño tiene que hacer deporte porque ahí juega, ahí se divierte, ahí se desarrolla y hay un descanso, pero entre comillas descanso, porque últimamente el deporte en el niño, desde mi criterio y desde el criterio que nosotros estamos manejando, se ha vuelto una alineación, ya que le estamos metiendo muy pronto al deporte competitivo y no utilizando el deporte como formativo. Es decir, tendría la finalidad de que sea de descanso y de distracción, de diversión. Sin embargo, cuando entran a cierto tipo de deporte en el que hay una competencia necesariamente, ya pierde ese concepto. Exactamente. Nosotros trabajamos ya 4 promociones de entrenamiento deportivo y al hablar del niño hablamos de que el niño hasta los 12 años tiene que ir aprendiendo otro tipo de circunstancias antes de que estar empezando en competencia de alto rendimiento. ¿Cuáles son esas Por ejemplo, circunstancias? el desarrollo del psicomotriz del niño, el desarrollo de la técnica física y del deporte. Por ejemplo, el niño tiene que saber caminar bien, tiene que pararse bien, tiene que tener una composición, una actitud corporal adecuada, tiene que saltar adecuadamente. Nosotros vemos que hay niños y adultos que no corremos bien. Y desde ahí nosotros deberíamos comenzar a pensar es de que duelen las rodillas, pues. Porque nosotros no hicimos bien las cosas. O los tobillos. Es que esa precisamente no hicimos bien las cosas. Mire, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que un niño de 5 o 7 años ya está puesto zapatos de pupos y está metido en una cancha sintética? Y los estudios demuestran que la cancha sintética destruye tendones. Entonces, nosotros estamos haciendo competir al niño a nombre de la ciencia y de la tecnología, estamos haciendo competir en esas circunstancias. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? De meter a un niño en una cancha con zapatos de pupos y una cancha sintética. Que el niño definitivamente no va a tener un desarrollo de la técnica del deporte, que es lo que viene después, en edad de 8 a 12 años aproximadamente. El niño no debe estar compitiendo en campeonatos nacionales, inclusive provinciales o barriales, como competencia de adultos, sino como juego en donde él va desarrollando habilidades y destrezas. Por ejemplo, Messi jugaba fútbol, sí, pero lo más importante para Messi era que él tenga su habilidad, que se desarrolle más como habilidad, y a él le llevan a Brasil, como es del Barcelona de España, le lleva por su habilidad, no le lleva porque era fuerte, no le lleva porque él tenía una excelente velocidad o porque era grande. Es decir, habría que hacer una diferencia entre la habilidad natural
No hay habilidad natural, todo es aprendido. ¿Aprende la habilidad de patear la pelota Todo. o eso ya es técnica? Por eso, esa es la técnica aprendida, que se va aprendiendo. Ajá. No hablemos solamente de Pero deporte. hay una porque- destreza, hay un talento, hay algo natural, una base en No. una persona o no, porque la inteligencia física de la que se habla, por ejemplo, la inteligencia kinésica, esta posibilidad de que el cuerpo se mueva adecuadamente y que tenga ciertas características diferentes. Una persona, un velocista, tendrá una genética inclusive que le permita tener mayor velocidad que otros, ¿o no? Claro, nosotros tenemos una genética, totalmente de acuerdo, pero esa genética debe tener estímulos. Ya. Entonces, si nosotros vemos que Messi se hizo o Maradona se hizo, fue porque tuvo estímulos en su niñez, en donde él con su habilidad, o como bien dicho, con su contacto con la pelota fue desarrollando una habilidad. Exacto. Que proviene de una destreza, Ajá. que es la destreza aplicada al deporte. Nosotros también tenemos habilidades físicas de la vida diaria, por ejemplo, aprender a manejar auto, aprender a montar una bicicleta, que no es necesariamente deporte. Ajá. Entonces, es una destreza que nosotros conforme vamos trabajando, vamos adquiriendo una técnica y nos volvemos diestros de manejar una bicicleta, por decirlo. De acuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros niños. Ahora tenemos enfermos niños porque no han tenido esos estímulos, imagínense. ¿Qué quiere decir? ¿Enfermos de qué? O sea, el niño que ya no se mueve. Nosotros estamos viendo, y estoy precisamente preparando una conferencia para el mes de este mes de marzo en Guayaquil, en donde que vamos a hablar de iniciación en el deporte, en donde observamos que los profesores de educación física en la escuela están, niños, por favor, ya tranquilos, niños no se muevan, Y cuando el niño ya deja de moverse y llega adolescente, estamos, por favor, señores, muévanse. Entonces llega un punto en que hay unas incongruencias terribles en el sistema educativo, que al niño no queremos que se mueva y después cuando conseguimos el objetivo de que no se mueva en adolescente le estamos molestando para que más bien se mueva. Entonces Es una contradicción, es un contrasentido, claro. Exactamente, y eso es lo que queremos, que nosotros comencemos a reflexionar para que pensemos de que ningún niño ningún niño exactamente es como quien dice mal educado o ningún niño es una persona que no debe moverse. O sea, más bien todo lo contrario. El que se mueva es bueno y mientras más se mueva, mejor. Pero normalmente tenemos una idea contraria. Mientras más quietito esté, más educadito es. Ese es el problema de las abuelas. Entonces, cuando el nieto va llegando y el nieto es un y de las muchacho madres activo, también. Sí, claro, todo el mundo manejamos esto, ¿no es cierto? Qué lindo niño, ve qué educadito, no hace nada, está quieto. Y nosotros debemos pensar qué niño tan activo, aprovechémosle para que nosotros le orientemos ese movimiento en función de lo que él vaya descubriendo como ser humano y después que le vaya gustando ya luego como adulto. Entonces, tú has dicho, hay la existencia de una destreza. Esa destreza, en la medida en que el niño empieza a desarrollarla, por ejemplo, en el contacto con la pelota, se convierte en una habilidad. Y esa habilidad puede llegar a perfeccionarse de tal manera que sea el potencial más grande, ¿no es cierto? Exacto. Eso es lo que entiendo. Exactamente. Ok, sin embargo, esto se ve obstaculizado, el desarrollo de esta manera, se ve obstaculizado por las formas, las ideas que tenemos acerca del deporte. Y tú has mencionado algo importante, Enrique. Una de esas es que desde muy chiquiticos ya tendrían que estar orientados a la competencia, a competir en el deporte. Ya le estamos haciendo así. Pero entonces la competencia es el problema, la idea de que tiene que jugar y aprender para competir y ganar. Vamos a la macro. El deporte escolar, tal cual como es en la actualidad, no debe existir así. O sea, no podemos nosotros tener a niños de 12 años jugando como adultos. Entonces ya el deporte deja de ser formativo y pasa a ser competitivo en el niño. El deporte en el niño tiene que ser una demostración de habilidades y destrezas. Por eso se practica de que el niño tiene que practicar uno o varios deportes y realizar 1, 2 o 3 competencias para que el niño vaya demostrando su desarrollo técnico de habilidades y destrezas que fueron sembradas en su niñez. Desafortunadamente, el mundo de la ciencia, de la tecnología y del marketing, en donde hay varios intereses, se está desarrollando niños que ya están compitiendo desde edades muy tempranas y además están compitiendo en deportes que por demás ridículos. Yo he tenido serios problemas, por ejemplo, con el deporte del triatlón. No me concibe desde el punto de vista científico-académico, no concebimos de que un niño de 8 años esté en un campeonato nacional de triatlón haciendo competencias de ciclismo, natación y atletismo. Esto significa, me pongo a pensar en un niño de esta edad, el hecho de la competencia ya desnaturaliza, ¿no es cierto?, la función misma entonces del deporte y de lo que es el juego. Se pierde el concepto lúdico y se pasa a un escenario de presión psicológica para
ganar. 100% de acuerdo. Y ahí es cuando nosotros los educadores y los que estamos trabajando en la ciencia y en la tecnología debemos comenzar a poner límites. O sea, y es hora de decir en el país, señores, menos de 12 años las competencias de adultos de niños no deben realizarse y estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a discutir porque definitivamente estamos destruyendo seres humanos. Qué interesante, ¿no? Fíjense ustedes, ¿qué piensan de esto, amigas y amigos? Empezamos a topar el núcleo del problema, del tema que hemos estado planteando, porque como el juego tiene una función beneficiosa para los niños, el momento en que se desnaturaliza el concepto y empieza a entrar en juego la competencia, entonces no les estamos haciendo un beneficio a los niños. Tengo ya preguntas en el 9098. Muchísimas gracias, como siempre, para ustedes está a su disposición este sistema de mensajes. También en Facebook ya saben que pueden hacerme llegar sus consultas o sus criterios, opiniones. En Gisela Echeverría Castro, esta es la página, y también al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Voy a la pausa comercial en este momento, amigas y amigos. Déjenme saber qué es lo que piensan y vuelvo enseguida con las preguntas y mensajes. Adán Cineva. (15:34) en este momento, amigas y amigos, retomamos el programa junto al doctor Enrique Chávez. Con él hablamos acerca de los juegos que ayudan a los niños en el aprendizaje, pero fíjense ustedes cómo él nos ha explicado en la primera parte de nuestra conversación, que cuando el juego se convierte en deporte competitivo, se desnaturaliza completamente. Y tengo preguntas, decía yo acá en el 9098, y me dicen lo siguiente. Perdón, no en el 9098 no, sino en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es me llega este mensaje, me dice Luzmila lo siguiente. Dice, Gisela, gracias por el programa. Mi pregunta es, nosotros con mi esposo hemos tratado de hacerle probar todos los deportes posibles a mi hijo. Le hemos puesto en natación, en tenis, en fútbol, en básquet. El problema es que empieza todo y deja todo. No hay nada que le guste, pero eso sí, le encanta leer. Su pasión es la música, toca varios instrumentos, pero ¿cómo hago para que le guste el deporte? Muchas gracias por la orientación que nos dé. Gracias a usted, Luzmila. ¿Qué piensas de este mensaje? Excelente pregunta y nos da una excelente respuesta. Nosotros debemos pensar de que el niño está encontrando su disfrute, su descanso y su desarrollo humano en una de las expresiones de la recreación, que es la expresión artística. Es decir, la expresión artística es otra, no es que todos tenemos que tener expresiones artísticas, es otra de las expresiones que nosotros tenemos como opciones para que el ser humano se pueda desarrollar, ya sea como música, drama, danza, jazz, comedia, pantomimas, guiños, el teatro experimental, etcétera. Y en este caso, como estamos hablando de la música del instrumento musical. Y lee también el niño. Y de la lectura, o sea, él está buscándose a lo mejor alguna situación desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, él va a ser un intelectual, entonces nosotros, a un intelectual bien difícil para que nosotros le hagamos un deportista o una persona demasiadamente activa, él debería hacer una actividad física lo adecuada para tener salud y no lo adecuado para ser deportista de alto rendimiento. De hecho, ya la expresión artística es una de las expresiones recreativas que el ser humano tiene, de las más importantes. Y por eso la idea es más bien que le sigamos estimulando eso. Si el deporte no le gusta, hay que buscar otras expresiones de movimiento que a lo mejor le gusta, porque si él le gusta... ¿Cómo qué, por ejemplo? El baile. El baile. Ajá. Porque si a él le gusta la música, a lo mejor, si le gusta música clásica, es más difícil el baile, pero si le gusta otro tipo de música, él va a buscar la manera de... O sea, hay que ir encontrando en el niño dónde está su habilidad. Okay, dónde pero está su lo importante es el movimiento en realidad. Exactamente, no el deporte por sí. No el deporte por sí. Ajá. Exactamente, o sea, debemos quitarnos del paradigma de que el ser humano que hace deporte es el único ser humano que puede tener salud. Es más, nosotros estamos en contra del concepto de que el deporte es salud. El deporte de alto rendimiento no es salud. ¿Qué es? Es enfermedad incluso. Pero eso dejémosle para cuando hablemos de alto rendimiento. Sí. Ahorita hablemos del deporte como una actividad recreativa que nos sirve para formar seres humanos. Y ahí en ese instante el deporte sí es totalmente uno de los grandes instrumentos que tiene la sociedad y las personas que somos formadores para ir aconsejando a los seres humanos adultos para que formamos sociedades que se muevan, y dentro de esa opción de movimiento de actividad física para la salud, el deporte es una de las opciones. Mira lo que me dicen en el 9098. Me dice, Gisela, yo desde que mi hijo tenía 3 años,
le he vestido con ropa de deportes y le he incentivado para que juegue fútbol porque mi pasión es el fútbol. ¿Estoy haciendo mal con eso? A veces le veo que no quiere y a mí me frustra demasiado. Es como empezamos el programa y por qué llamé la semana anterior al programa, ¿no? Nosotros los padres de familia, los adultos, buscamos la manera de que el niño esté jugando para que enojo, para que se entretenga y no moleste, o para satisfacer las necesidades de nosotros de adultos, de que nosotros vemos en nuestros hijos una expresión o alguna imagen nuestra que a lo mejor no pudimos conseguirla. Entonces, dentro de ello, nosotros debemos pensar que si el niño... Vea, el niño, si va a una escuela de fútbol y después de la escuela de fútbol no quiere saber nada de la pelota, ese no va a ser futbolista. Así, de plano, de cajón. Ya. La escuela de fútbol no va a serle futbolista. El niño que va a ser futbolista o que le guste un deporte es el niño que mira la televisión, que está con la pelota, que busca información, que todo el tiempo vive en lo que significa su deporte. Ese es el niño que va a sentirse bien con esa actividad deportiva que está haciendo. Pero ese niño que va obligado... Imagínate aquí, contaré una anécdota. Hay gente que de cierto deporte ha ido a mi consultorio y me dice, Doc, yo estoy aquí solo porque mi mamá me obliga. O Doc, yo estoy aquí solo porque mi papá me obliga. ¿Estoy aquí dónde? En X deporte. No quiero herir susceptibilidades de ciertos Sí. deportes. En el interno te puedo decir los deportes que me han dicho eso así personalmente. Yo estoy aquí. Pero sería importante que lo mencionaras. Por ejemplo, la Enrique. gimnasia olímpica. La gimnasia olímpica. Hay mucha gente que dice, Doc, yo estoy aquí porque mi mamá me obliga. Y vemos mamás que obligan, que están empecinadas de que sus hijas sean gimnastas. Igualmente en el fútbol. Yo he visto padres de familia que incluso agreden a niños porque no hacen lo que ellos en su supuesto conocimiento del deporte piensan que el niño a esa edad debería hacer. Ok, ¿cuál es el efecto que eso puede tener? ¿Qué consecuencias puede tener para un niño, para una niña, que sus padres le obliguen a la práctica de un deporte que claramente no les interesa o no está de acuerdo con sus necesidades? Varias cosas. Primerito, debemos pensar de que la parte cognitiva se ve afectada porque él tiene un proceso de una presión psicológica, hay una situación que inclusive hay el síndrome del campeonismo y síndrome de la depresión por el deportivismo que vivimos actualmente. Los niños se deprimen porque no se satisfacen ellos primero y segundo no satisfacen las necesidades de sus padres. Las expectativas que tienen. Exacto, claro. Imagínate, o sea, nos metemos en un gravísimo Es problema. como que les decepcionan a los padres. O sea, se decepcionan a los padres y se decepcionan ellos mismos. Claro, porque se sienten insuficientemente en capacidad de cumplir con lo que los papás esperan. Y ahí vamos a comenzar a pensar de que el niño, como quien dice, va llegando a pensar de que en el futuro no saber qué es lo que quiere hacerse, ni qué es lo que quiere ser, ni qué es lo que quiere hacer en función de su padre. Imagínense, o sea, no está pensando ni en él mismo. Entonces ahí vienen otros graves problemas desde el punto de vista sociológico, incluso en que ellos tienen diferentes tipos no se acomodan adecuadamente ni a la escuela ni al entorno porque el niño está demasiadamente presionado para que él tenga un sinnúmero de satisfacciones para el resto. Ok, entonces, entendido esto, fíjense ustedes que no es nomás así de decir, no, es que tenemos que hacerle que haga cualquier deporte. Sí es importante el movimiento, nos dice Enrique. Sin embargo, el movimiento puede encontrarse de distintas maneras y no necesariamente forzando a los niños, has dicho desde los 12 años, hasta los 12 años no tendrían por ningún concepto los niños que estar en deportes competitivos. De adultos, como adultos. De adultos. O sea, pueden competir antes. Por ejemplo, yo puedo tener, mis hijos han competido antes, pero competido entre ellos, jugando entre el grupo de amigos. Pero no de competencia interbarrial, de adultos, interprovincial, inter, no sé qué. Exactamente. Entonces, cuando ya llegamos al deporte de alta competencia en niños, es perjudicial. Nosotros debemos pensar de que hay varias otras opciones que podemos nosotros hacer con el niño. Solamente para no quedarme con la duda, ¿qué es este síndrome del deportivismo, dijiste? Del campeonismo. Hay dos síndromes. Hay el síndrome de que el niño se vuelve una persona no adaptable a la sociedad por el campeonismo. Un niño, quiero ser campeón. Sí, que ya llega a ser campeón y ese niño prácticamente llega a ser una persona antisocial. Hay varios estudios que demuestran que deportes, por ejemplo, deportes de iniciación temprana o que están utilizándose tempranas de edad, por ejemplo, el bicicross, etcétera, hay varios problemas psicológicos. En gimnasia igualmente hay varios problemas psicológicos en que la persona no se adapta adecuadamente a la sociedad, tiene problemas de comportamiento, tiene problemas de estudio, etcétera. Y eso nosotros debemos pensar de que obedece a de que la presión psicológica que recibe el niño para rendir incluso a nivel mundial desde los 4 o 5 años,
y a veces los padres nos dicen que se sienten orgullosos porque tienen un niño de 5 años campeón mundial de bicicross, por decir un ejemplo, y ellos se sienten orgullosos, sí, pero no sabemos qué es lo que está pasando con la mentalidad del niño y el desarrollo psicosocial del niño. Claro, porque establecen relación únicamente con el deporte, con esa actividad, y se pierden de la posibilidad de relacionarse con los otros, claro, que es una de las necesidades indispensables también a desarrollar en la infancia y en eso la es lo que nosotros precisamente exactamente, y es lo que nosotros proponemos, ¿no es cierto? La segunda opción que nosotros hablamos es las actividades al aire libre. Miren, por ejemplo, yo estuve el día lunes en el parque de la Armenia, en el parque ecológico de la Armenia. Divino. Quito creo que tiene alrededor de 6 parques. O sea, no es que no hay espacios, hay demasiados espacios que no están ocupados, se están perdiendo por culpa de que los seres humanos no vamos a ocupar. Ese parque tiene todo para divertirse, para hacer recreación al aire libre. Y claro, hay opciones, ¿no es cierto? Y en este concepto de que cada quien hay que respetar las libertades, pero yo pienso que los roles no debemos respetar. Los roles tenemos que nosotros respetar. O sea, por ejemplo, si yo soy el rol del padre y voy llevando a mi hijo al bosque, yo tengo que a mi hijo hacerle la actividad cognitiva, la actividad afectiva y la actividad praxeológica. ¿En qué consiste? Danos un ejemplo. La cognitiva, por ejemplo. Decirle que es una planta. Siguiendo el ejemplo del bosque, ya, la salida al bosque, ¿en qué consiste? La planta, las hojas, los tipos de plantas. O sea, tenemos que prepararnos nosotros los padres para ver a qué bosque nos estamos yendo, a qué sitios recreativos nos estamos yendo para que vayamos aprendiendo. Lo que es una zanja, lo que es una alcantarilla, lo que es un agua servida, y un montón de cosas que son desde el punto de vista cognitivo que va haciéndole que el ser humano se vaya desarrollando. Le vamos enseñando a conocer y a reconocer lo que se encuentra en esa experiencia, en ese espacio. Y él va aprendiendo. Encima nosotros le podemos enseñar ya la parte afectiva. Alguien decía que a un niño, si le quieres crear valores, dale una planta o un árbol o dale una mascota. Entonces ahí es cuando desarrolla valores. Yo a mis hijos, por ejemplo, les di una mascota. Cuando aprenden a cuidar. Es cuando tienen alguna pertenencia de ellos. O sea, por ejemplo, en mi casa di un bulldog inglés. Mis hijos quisieron perro, yo les di bulldog inglés. Y después de que mi hijo, el último, cuando parió la perra, la menina, 6 perros y el niño. ¿Menina se llamaba? Minina. Minina. La mía, la mamá de mi María Canela de Todos los Santos. Mi perra se llama María Canela de Todos los Santos, por si acaso. Entonces, y ella se llamaba Menina. No, ella es Minina en portugués como joven. Entonces, Ricardo, él durmió en el cuarto de empleada, le adaptó su dormitorio ahí, durmió una semana con la perra, cuidando a los perritos, y lloró cuando se le murieron 2 cachorros. O sea, ya no necesito sembrar valores, ya no necesito sembrar disciplina, ya no necesito sembrar afecto, ya no necesito sembrar responsabilidad. Porque ya lo has hecho de esa forma. O sea, ya está creciendo en él en base de ese estímulo el crear valores, y es lo que hay que hacer con una planta, por ejemplo, o con un árbol, o querer el parque, o querer la ciudad de Quito. Ok, entonces allí, el momento en que enseñas a querer y a cuidar la planta, las flores, a apreciar esa naturaleza que está allí, porque estamos siguiendo el ejemplo que planteabas de ir a la visita al bosque, ¿no es cierto? Ya, esa es la parte emocional, afectiva. ¿Qué pasa con la pragmática? La pragmática, la praxeológica. Por ejemplo, en el parque ese nos hicieron bajar una zanja, nos hacen bajar por unas gradas de madera, un poco de lodo, casi nos caemos, nos hace tomar varias medidas de seguridad. Es diferente caminar con el césped seco, con el césped húmedo, es diferente caminar por el sendero, es diferente caminar por las piedras, o sea, un sinnúmero de situaciones. Y encima, ahí adentro encontramos un parque de diversión en donde que también había estaciones donde que tú podías hacer trabajo de fuerza. Es decir, movimientos de piernas, movimientos de hombros, de brazos, movimientos en que desarrollábamos masa muscular. Había fiestas de niños ahí en ese parque y los niños jugaban, corrían, jugaban a las topadas, a las cogidas, jugaban fútbol, otros hacían, imagínate, increíblemente ver cómo jugaban padres de familia. Eso quiere decir que la visita a ese parque necesariamente requiere una actitud de los padres, que tiene que ver con enseñarles a los hijos cómo vivir esa experiencia, también una presencia activa, no pasiva. No es que llegamos al parque y ya ustedes verán, sino es un acompañamiento y un disfrutar compartido, ¿no es cierto? Tú acabas de decir todas las cosas de la recreación. Exactamente. Esa es la recreación. El desarrollo, el disfrute y el descanso, porque uno sale de ese parque y dice, qué relajado que salí. Ok, esta es una experiencia.
3 de la tarde, 47 minutos. Me voy a una nueva pausa, amigas y amigos. Regreso con el doctor Enrique Chávez, que hoy nos acompaña, y tengo acá más preguntas en el 9098. Me dicen, el problema que tengo con mi hijo es que, en cambio, no quiere soltar la pelota ni para dormir. ¿Qué hago con esto? Volvemos enseguida. Hay un diamante en bruto. Escuche Adán Cineva en 101.1 Los Ríos por Sonorama. Gisela Echeverría en Adán Cineva. Estamos de regreso. El doctor Enrique Chávez, médico deportólogo, docente de la maestría de actividad física de la ESPE, nos acompaña hoy. Me dice el Cris que tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Te pido que uses los audífonos, Enrique, para escuchar qué nos tienen que decir. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, habla Diana. Felicidades por siempre los programas tan acertados. Gracias, Diana, muy amable. Gracias. Sabe que hay un caso de unos padres de familia que han motivado muchísimo a su niño. Él es una persona que tiene muchas actitudes para la pintura, para varias cosas en su vida, pero ha llegado al punto, el niño tiene 5 años, pero en este momento de su vida no acepta perder. Y no sé si es una etapa del niño que todos los niños pasan o específicamente en él se le ha puesto esta situación de que él no quiere perder en ningún caso, quiere que sus dibujos sean los mejores o piensa eso. Entonces a futuro eso no está bien. ¿De qué manera le pueden hacer cambiar de pronto esta posición que él tiene? Diana, ¿de dónde nos llama usted? De la ciudad de Cuenca. De la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias por su llamada y Gracias. Vamos a ver qué nos dice Enrique. Un abrazo muy grande a usted. Sí, por principio la pintura no es una expresión de competencia. Por principio la pintura es una expresión de arte en donde uno plasmamos en colores y en una estructura como papel o lona, lo que sea. Plasmamos lo que uno siente, lo que uno quiere expresarse. Entonces, la competencia para mí que está mal orientada de parte del adulto, ¿no es cierto? Porque no debe estar compitiendo en un niño que pinta. El niño que pinta es un niño que está expresando. No está compitiendo. Ahora, yo pienso que allí, Diana, me permito yo sugerirle algo, habría que explorar un poco con los padres cuáles son los mensajes que le han dado al niño acerca de esta actividad precisamente. Suelen decir, por ejemplo, a los papás, tienes que ser el mejor, siempre tienes que hacer todo bien y tienes que hacer el mejor. Y ese de tienes que ser el mejor ya se impregna desde edades tan tempranitas, ¿no es cierto?, como para esto. Y también creo que facilitar la comprensión con ellos de cómo esto puede estar impidiéndole al niño disfrutar de esa actividad. Deja de ser recreativo, entonces. Exactamente, no, y además, o sea, en pintura no se compite, en pintura se expresa. Muy bien, vamos con las dos preguntas que tengo acá en el 9098, esta que me decían, mi problema en cambio es al contrario, mi hijo pasa con la pelota, no quiere dejarla ni para dormir, ¿qué hago? Que comenzar a explotar, ese es un diamante en bruto, como decía aquí al interno. No me dicen qué edad tiene, eso sí. Ya, si es antes de los 12 años, comience a ponerle a un profesor que le enseñe la técnica del deporte, o sea, que la pelota él la sepa manejar de la A a la Z, que sepa hacer, si cabe el término, hasta malabares con la pelota. La idea es que la técnica deportiva y el gesto deportivo tiene que desarrollarse antes de los 12 años. Ok. Me dicen también en el 9098, ¿qué piensa el doctor acerca del Wii? ¿Se puede considerar un deporte o no? El Wii no es un deporte, el Wii es una actividad física que se torna algo deportiva porque competimos, pero lo importante es que nosotros disfrutemos con el Wii. Pero hay un movimiento físico. Sí, son movimientos físicos, son movimientos deportivos incluso, pero no competitivos. O sea, nadie va a hacer un campeonato mundial de Wii. O sea, lo importante es que tú te sientas feliz disfrutando y haciendo, para no herir susceptibilidades. Si yo entro a una discoteca y a mí no me enseñaron que el baile es lindo, yo me siento y me aburro. Pero si yo estoy en una discoteca, estoy en la calle y escucho una música a ritmo, entonces yo disfruto, me muevo y bailo, y es que quiere decir que yo tengo que disfrutar y me enseñaron a disfrutar. Ahora, Enrique, tú decías, sí hay actividades, un montón de actividades que pueden ser alternativas para no caer en esto del deporte competitivo como adultos en los niños, que es lo perjudicial. Pero y decías, hay un montón de espacio también que se puede aprovechar y que puede estar siendo subutilizado porque las personas no acuden, por ejemplo, a los parques. Pero también es verdad que los padres trabajan, que los niños, especialmente en las tardes, se dedican fundamentalmente a hacer las tareas y a dedicarse a lo académico. Entonces, ¿qué recomendaciones puedes dar ahí? ¿Qué alternativas lúdicas
que signifiquen movimiento y aprendizaje. Dentro de casa mismo nosotros podemos hacer varios tipos de actividades lúdicas, por ejemplo, el canto, la música, la pintura, el hecho de incursionar en el mismo Internet y buscar la manera de ir encontrando información que vaya a ti orientando y satisfaciendo lo que tú quieres ser. Hay otras materias como preparar actividades de fines de semana, por ejemplo, actividades acuáticas, actividades al aire libre, actividades de juegos de diferente tipo de expresión, porque el juego no es solamente el deporte, hay juegos intelectuales, hay juegos predeportivos, hay juegos acuáticos, hay juegos de competencia, juegos de azar, en que desarrolla un montón de situaciones desde el punto de vista cognitivo, hay juegos de... Cuando dices juegos de competencia, ¿a qué te refieres? Porque antes has dicho que no el la 40. competencia. El 40 es un lúdico. O sea, claro, si vas a competir en el Campeonato Mundial de 40 es otra cosa, pero el 40 es un juego lúdico que los niños Los juegos de jugar. mesa. Los juegos de mesa deberíamos jugar. ¿Y qué vamos apostando? ¿1 centavo, 2 centavos, 3 centavos? Pero ahí vamos orientando 5 maíces, 6 maíces, 7 maíces. Y ahí vamos nosotros incursionando en el niño en la competencia y en el saber ganar y perder, porque la vida no es solamente ganar. El niño tiene que saber aprender a perder. ¿Y cómo le enseñas eso? ¿Qué le dices al niño cuando pierde? Que dentro de las opciones de vida nosotros tenemos el bien y el mal, también tenemos el ganar o perder. Y nosotros debemos escoger que a veces se pierde y a veces es importante perder para ganar. Y también creo que es importante cuando manifiestan frustración decir, tienes toda la razón de sentirte frustrado. Así nos pasa a todos y hay que naturalizarlo, ¿no? Y hay que otras normalizarlo. oportunidades, ¿no es cierto? Hay otras expresiones, por ejemplo, la expresión manual. Por ejemplo, la expresión de la acuarela, del óleo, de la joyería, de la cerámica, del manejo del... ¿Se acuerdan? Nosotros cogíamos y dábamos forma a las maderas, a la tabla triplex. No sé, vos has de haber hecho eso. Yo me acuerdo, a mí me hacían eso, ¿no es cierto? A mí me hacían eso, buscar la manera de... A mí me gustaba jugar macatetas. Ya se ha perdido. Ya no se juega, ¿no? Ya no se juega. Y ahora, por ejemplo, suponte, ¿cómo saltábamos nosotros soga? En el barrio, en la escuela. Se habla de que 300 saltos estimula la densidad ósea del cuello del fémur que permite que un adulto no tengas osteoporosis. Monja, viuda, soltera, claro. Casada, enamorada. Ya, ahora hay más osteoporosis porque ya no jugamos de eso, imagínate. Mm. En Finlandia se hace que los niños hagan 300 saltos en la escuela para prevenir la osteoporosis desde niños. ¿Qué tal? Nosotros aquí nos olvidamos de eso. Uh-huh. Es decir, volver nuevamente a los juegos tradicionales, a los juegos autóctonos, que definitivamente nosotros hemos perdido. ¿Crees que es posible, especialmente a nivel urbano, en sitios en donde, como te decía antes, los padres están fuera y un poco la actividad académica y el rendimiento académico es lo que los padres buscan con mayor vehemencia? No soy político, pero este gobierno ha dado varias opciones de eso. Ha habido campeonatos de juegos autóctonos de barrios en la Carolina. Se está preparando para hacer en los barrios del sur también. Ha habido juegos que en las varias escuelas se han manifestado, haciendo campeonatos de juegos autóctonos y de juegos tradicionales. En MIESP, en el pase en la fiesta de enero, del 5 o 6 de enero, que es ¿cómo se llama? De Reyes, fiesta de Reyes. Sí. Un rector X nos puso a todas las facultades a que bailemos las de expresiones de ciertas provincias, expresiones de bailes autóctonos. Y a nosotros nos tocó la provincia de Imbabura y yo me vestí de indígena, bailamos música de indígena y cantamos música de indígenas. Ok, entonces, de alguna manera yo creo que esto significa replantearnos las cosas, ¿no es cierto? Totalmente. No cerrarnos, abrirnos a opciones. Hay demasiadas opciones. Yo me acuerdo cuando mi hija era chiquita, yo jugaba estos juegos de las manos. De las ¿no manos, cierto? claro. Las que se hacen con aplausos Exacto. y no sé qué. Yo creo que esto uno tiene que recuperar y como madre y como padre volver a ser niño de alguna manera implica conectarse emocionalmente con los hijos. Significa estar presente para el niño y aprender a disfrutar de esa hermosa posibilidad. Los hijos son los receptores más generosos con nosotros. Son la muestra de lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Y allí yo creo que se van construyendo estos espacios de relación, de afecto, de la confianza, que son los que nutren finalmente emocionalmente a los niños. Es la base fundamental de la familia. Por eso el padre, en función de qué hijos formaste, fue tu calificación de qué rol de padre tuviste. Uh-huh. Enrique, me ha dado mucho gusto tenerte en el programa. Espero que vuelvas por aquí, por favor, porque apenas exploramos 2 de esos aspectos que habías tú traído y me gustaría que ampliáramos en alguna oportunidad un poco más de este tema tan interesante. Depende de ti, con gusto, porque esa es nuestra misión como universidad, como profesional responsable para que nosotros cambiemos nuestra sociedad. Y así como hizo el doctor Enrique Chávez, que llamó por teléfono acá y me planteó un tema, si ustedes son profesionales y quieren compartir conmigo cosas como estas que están en su conocimiento
conocimiento y que quieren difundirlo a través de este programa, no duden en hacerlo. Escríbanme a mis canales de comunicación, como siempre, a dancineva@sonorama.com.es o Facebook Gisela Echeverría Castro. Me tengo que despedir ya. Mil gracias, Enrique, por acompañarnos. A ustedes, gracias por estar pendientes del programa. Hasta mañana, 15:05. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Adán Cineva, un programa conducido por Gisela Echeverría. Médico especializado en medicina del deporte. Volvemos enseguida. Amigas y amigos, estoy ya en este momento dándole la más cordial bienvenida al doctor Enrique Chávez. Él es médico especializado en medicina del deporte en Brasil. Es coordinador de la maestría en entrenamiento deportivo de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, docente de la carrera de ciencias de la actividad física y es médico deportólogo. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gisela, por la oportunidad de poder compartir con la comunidad y contigo varias de las tendencias actuales que nosotros estamos desarrollando y que venimos trabajando desde hace 14 años aproximadamente en la Escuela Politécnica del Ejército. Les cuento, amigas y amigos, cómo llegamos a tener este contacto con el doctor Enrique Chávez. La semana anterior hablábamos en uno de los programas de consultorio familiar. Una oyente nos decía a través de Facebook, ¿cómo hago? O en el 90-98 me parece, me decía, ¿cómo hago para que mi hijo, El juego es uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para probar y aprender nuevas habilidades, conceptos y experiencias. El juego puede ayudar a los niños a desarrollar el conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa con los desafíos que encuentran en la escuela. Por ejemplo, el aprendizaje de la alfabetización, las matemáticas y las ciencias, así como aprender a interactuar positivamente con otros. El juego también contribuye al modo en que los niños se ven a sí mismos como aprendices. Mientras juegan, resuelven problemas confusos y perturbadores de índole social, emocional e intelectual, encuentran nuevas soluciones de ideas y experimentan el sentido de poder que surge de tener el control y de imaginar cosas por sí solos, algo que los niños suelen no lograr en la vida real. Esto los ayuda a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje, descubrir cómo funcionan algunos problemas interesantes y a resolverlos de manera creativa. El juego es un proceso dinámico y diverso, continuo. Se afirma que el juego y el movimiento son elementos constitutivos de la infancia. Les ayuda a su desarrollo físico y emocional, además de que durante la actividad desarrollan cualidades psíquicas importantes como la seguridad, la toma de decisiones, la disposición al riesgo y la autoconfianza. En nuestro tiempo actual, estos movimientos se han visto obstaculizados por varios factores. Uno de ellos, físico. No hay espacio para que nuestros niños puedan moverse a sus anchas. Las casas de la mayoría de los ciudadanos son pequeñas. Hay tráfico que pone en peligro la vida de los niños y la inseguridad ha provocado temor hasta para ir a un parque. Debido a esto, practicar un deporte se ha convertido en una buena solución para motivar a los niños a algo tan sencillo como es que se muevan y logren objetivos. Vamos a ampliar estos conceptos en breves instantes, amigas y amigos, luego de la pausa comercial, con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Enrique Chávez. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos al programa. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan en todo el Ecuador a través de las múltiples frecuencias de esta emisora. En Zamora Chinchipe, por ejemplo, 88.5 FM en el oriente ecuatoriano. Y en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, en plena Sierra Centro del Ecuador, 103.7 FM es nuestra frecuencia para la Tacunga, Ambato, Riobamba. Un abrazo a todos ustedes. A los padres les inquieta mucho saber cómo logran un equilibrio entre el aprendizaje y los momentos que los niños dedican al juego. Y se pueden combinar estas dos actividades, jugar y aprender al mismo tiempo. ¿Qué tipo de juegos pueden ayudarles a los niños a aprender? De este tema vamos a hablar en esta tarde y lo haremos con el doctor Enrique Chávez. Él es médico cirujano especializado en medicina del deporte. Esa especialidad lo obtuvo en Brasil
y es coordinador de la maestría en entrenamiento deportivo de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Es docente de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y es médico deportólogo, especialista en esta área. No se pierdan este programa, amigas y amigos, que hay hartas sugerencias, recomendaciones que ofrecerles para que puedan equilibrar los juegos de sus hijos, de sus niños, niñas, con el aprendizaje.